Hola, ¿qué tal a todos? Estamos en una nueva edición de nuestro programa Neurociencias, Factores de Riesgo para la Salud. Soy la doctora Victoria Cerino Palomino y el día de hoy vamos a platicar un poco la introducción a las neurociencias, los factores de riesgo para desarrollar epilepsia, ya que este mes se celebra el Purple Day, que vamos a hablar de qué es, avances recientes e impacto también en este gran ámbito de las neurociencias. Y para empezar, me gustaría presentarles a dos de los neurofisiólogos del Estado, que no son muchos, déjenme decirles. Me acompañan el doctor José Luis Sosa Hernández, médico internista, neurólogo y neurofisiólogo. Bienvenido, doctor. Buenas tardes. Y el doctor Emanuel Luna Hernández, Antonio Luna, perdón, ya le estoy cambiando el apellido. Emanuel Antonio Luna, él también es médico internista, neurólogo y neurofisiólogo. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Y entrando en materia, vamos a platicar hoy en realidad qué son las neurociencias, porque es un ámbito muy grande que podemos hablar desde filosofía hasta a lo mejor lo que se está haciendo ahorita de inteligencia artificial, los robots también usan neurociencia. ¿Qué nos puede decir de eso, doctor Sosa? Bueno, vamos a empezar por definir cuál es el concepto de neurociencias. Es una estructura, si le pudiéramos llamar de esa manera, multidisciplinaria, en el cual convergen varias disciplinas que intentan estudiar el sistema nervioso. El sistema nervioso tenemos que entenderlo, tenemos que comprender bien cómo está conformado para darnos cuenta cómo debemos estudiarlo. Entonces, y así vamos a poder entender el por qué existen diversas disciplinas que intentan conocer la función del sistema nervioso. Vamos a entender por qué la existencia de la psicología, la existencia de la psiquiatría y dentro de la neurología las diversas subespecialidades que estudian al sistema nervioso. Por eso la existencia de epileptólogos, la existencia de neurólogos vasculares, la existencia del neurofisiólogo, la existencia de los especialistas en trastornos desmielinizante, la existencia de compañeros que estudian el sistema nervioso periférico, en los cuales se incluye el músculo y los nervios como lo conocemos cotidianamente. Cada vez se va haciendo como más específico, ¿no? Mucho más minucioso. Es que es amplio. Hay más conocimiento. Y existen más herramientas que nos están permitiendo llegar con oportunidad al diagnóstico de las diversas patologías que afectan la función, la bioquímica, la histología, la neurofisiología, o sea, las estructuras que componen el sistema nervioso. Por eso es importante, pues, empezar a definir. Claro, y que no hay uno que lo vea todo, no es imposible. O sea, el sistema nervioso es enorme, o sea, es inmenso, hay mucho que todavía no sabemos de ello, yo creo. Y cómo se complementan, por ejemplo, ¿dónde está la barrera entre un psiquiatra y un psicólogo? Sí, es tan vasta las neurociencias, el campo en sí, que muchas de las veces catalogar una especialidad muy diferente de la otra, a veces es difícil. ¿Por qué? La psiquiatría es una de las especialidades de las neurociencias. Sabemos que ven enfermedades psiquiátricas, valga la redundancia, depresión, ansiedad, trastornos del ánimo. La neurología trata de ver en general enfermedades que afectan el sistema nervioso central con alguna lesión estructural o funcional, no necesariamente psiquiátrica, puede ser inflamatoria, pero hay veces en donde el paciente puede tener un espectro de enfermedad que abarca las dos especialidades. O sea, es muy difícil decir que el paciente con epilepsia no va a tener depresión, es muy difícil decir que el paciente con epilepsia no va a tener ansiedad,
que el paciente que le dio un infarto cerebral no va a tener alguna alteración del estado del sueño. Entonces, es muy difícil, pero de ahí la importancia radica en poder diferenciar cada una de las patologías que trata cada una de las especialidades. Esas especialidades que vimos pueden ser clínicas meramente o pueden ser quirúrgicas. Las enfermedades que trata el clínico pueden ser desde licenciados, como en el caso de los psicólogos, que tratan de abordar de una manera diferente patologías, en este caso del estado del ánimo, el psiquiatra, que tiene un espectro mayor en el cual puede dar fármacos para tratar esas enfermedades, y el neurólogo, que puede ver en este caso enfermedades que no necesitan ser operadas, pero que necesitan un tratamiento a corto plazo, a mediano plazo o a largo plazo. Y por otro lado están las quirúrgicas como en el caso de los neurocirujanos, en los cuales tratan patología que tiene que ser intervenida, por lo tanto es indispensable la asociación no solamente de las clínicas, sino el complemento de las quirúrgicas. Por ejemplo, hay pacientes que después de una caída, un ancianito que se golpea la cabeza, puede tener dolor de cabeza y no va a pasar a más allá, sino un simple dolor de cabeza. Pero si ese dolor de cabeza empeora, si ese dolor de cabeza se manifiesta con alguna debilidad y de pronto le hacemos un estudio de imagen y sale que tiene un hematoma, pues inmediatamente hay que tratarlo, y es ahí donde entra el neurocirujano. Pero en general todas las disciplinas de las neurociencias son complementarias. Exacto, y como que a veces cuesta trabajo a lo mejor identificar con qué especialista tendría yo que acudir, y como dice doctor Emanuel, se imbrincan, ¿no? Porque el sistema no es como, la neurona no solo hace una cosa, hace un montón, es una serie de redes, ¿no? De lo que tenemos. Ahora, por ejemplo, ¿cómo se relaciona fuera de la medicina las neurociencias? Porque hay quienes las estudian hasta en el arte, ahorita que con lo que se ha desarrollado de, por ejemplo, si me amputan un brazo, me pueden colocar otro brazo, y ese brazo mecánico, ¿cómo aprendió a hacerlo del brazo humano? Estamos en la era digital. Ajá. Y la era digital ha venido también pues en parte ha sido el parteagua de conocer mayor información. Entonces la era digital, si lo queremos comprender como la inteligencia artificial, cómo incide en las neurociencias, pues es que ya podemos decir que existe un campo de neurodigital o neurocomputacional. ¿Y por qué es importante? Porque la inteligencia artificial nos permite analizar serie de datos, muchos datos, en los cuales después se pueden crear patrones que nos pueden hacer que diagnostiquemos con mayor oportunidad, o que pensemos con mayor posibilidad que estamos ante una entidad X. O sea, la era computacional nos está permitiendo un análisis y que nos permite colocarlos en espectros en los cuales esto hace que lleguemos al diagnóstico posiblemente más rápido. Claro, sin que deje de existir a lo mejor quien lleve la guía, ¿no? La batuta. Definitivamente. Digo, eso lo hemos aprendido también sobre la marcha, ¿no? No solamente, por ahí se dice que a lo mejor pronto no solo los neurólogos, muchos médicos vamos a desaparecer, ¿no? Ya solo la computadora Google nos va a dar el diagnóstico. Definitivamente hay algo que se llama sentido común, que eso ningún sistema computacional lo va a poder entender, o la empatía que se genera, el ver nada más una expresión de la mirada, de un gesto, eso... la práctica clínica te va dando la enseñanza de cómo también aprender a identificar otro aspecto situacional, emocional, que eso la computadora siempre va a ser fría, con datos fríos, y por eso va a venir el otro aspecto, o sea, lo ético, cómo le doy la información a un paciente que sé que es catastrófico. Sí, cómo marca la vida de alguien, a lo mejor decirle tienes epilepsia, que hoy vamos a hablar un poquito de eso. Ya el doctor Sosa viene bien ad hoc, muestre por favor su lacito morado. Sí. Él sí vino preparado, a nosotros nos falló, doctor Luna. Pero él sí viene, al ratito vamos a hablar más a fondo del Purple Day, pero
¿Cómo es, por ejemplo, en epilepsia, que es creo que el ejemplo que pudiéramos usar más multidisciplinario, tenemos la parte del neurólogo clínico porque son crisis epilépticas la manifestación, ¿no? Eso se trata con medicamentos, primordialmente. Pero hay algunos casos en los que puede haber incluso cirugía de epilepsia. Y también hay veces que pueden haber crisis que ya no son epilépticas, sino también incluso asociadas a ansiedad, o sea, se mete el psiquiatra. Entonces, ¿lo ideal es que hubiera clínicas, doctor Sosa? Definitivamente, o sea, la interacción y lo multidisciplinario es lo que, abonando cada uno con su experiencia, es como se cometen menos errores. Más ojos encima desde perspectivas distintas, ¿no? Claro. Sí, podríamos verlo de esa forma. Ahora, en esta cuestión de, por ejemplo, ¿qué avances pudiéramos mencionar que tenemos en las neurociencias? Porque a lo mejor todos nos quedamos con que, bueno, cómo se trata una migraña, cómo se trata el dolor, a veces un dolor de ciática o todo esto que nos puede... ¿Qué pudiéramos hablar de, por ejemplo, de avances en la neuroimagen? Sí, yo creo que la neuroimagen es una parte fundamental en el abordaje del paciente que tiene cualquier tipo de enfermedad neurológica, pero en epilepsia cobra una relevancia muy importante. En la historia de la ciencia a través de las imágenes, inicialmente pues sabemos que las radiografías empezaron, luego empezaron las tomografías, actualmente las resonancias magnéticas que van mejorando su sensibilidad y su capacidad de detección a través de la parte del Tesla, 1.5, 3, 6, 7, con los países desarrollados. Entonces, estas imágenes nos ayudan mucho a detectar algunas anomalías en el cerebro. Actualmente, aparte de la resonancia magnética, existen los estudios funcionales en los cuales detectan algún tipo de hipometabolismo o hipermetabolismo a nivel del cerebro. Estos pueden ser el PET, que es una tomografía de emisión de positrones, o el SPEC. Estos estudios, si bien no son convencionales, no son tan fáciles de realizarlos en algún estado. Sí hay estados de la República o en hospitales de tercer nivel que pueden contar con estos estudios y que al final nos ayudan a diagnosticar mejor a un paciente. Los estudios en sí son importantes, pero más importante es la clínica. Claro. Es decir, en el día a día muchos pacientes llegan a la consulta porque se hicieron una tomografía ellos mismos y les reportó el radiólogo un quiste aracnoideo, ¿no? O les reportó una alteración que puede ser inespecífica. Y ya hicieron el testamento. Y ya hicieron el testamento, y hicieron esto, y el paciente llega preocupado, y el paciente, doctor, tengo una lesión. No, o sea, hay cosas en las cuales pueden ser variantes de la normalidad. Exacto. ¿Sí? Hay cosas que pueden ser lesiones, digámosles así, benignas, que no conllevan más, que si el paciente probablemente no se hubiese realizado un estudio, jamás se hubiera dado por enterado de eso, y ni siquiera hubiera tenido ninguna manifestación. A lo que voy es que, si bien los estudios es una parte fundamental en el abordaje, diagnóstico y en el tratamiento, la sobreinterpretación de los estudios puede ser tan confuso que puede entonces empeorar incluso el cuadro clínico de un paciente, sobre todo que sabemos que el paciente que tiene epilepsia también puede tener ansiedad, y entonces el paciente llega ansioso, puede incluso llegar con depresión, y eso puede empeorar un poco la parte clínica. Sí es importante, sí tenemos que tener esta herramienta. Actualmente en todo México se cuenta con estudios de imagen, pero aquí la relevancia es la clínica. Claro, que vayan dirigidos, ¿no? O sea, un poquito, no es me voy a ir a mapear de todo a ver qué me encuentro. Digo, hay películas de ciencia ficción en la que ya ponen un escáner, como en los carros, ¿no? Mételo al escáner a ver qué falla tiene. Todavía no tenemos eso, pero como bien dices, Emanuel, muchas veces pasan estos, no sé si el término sea correcto, incidentalomas, ¿no? Que es que incidentalmente me encontré algo que ahora no sé qué voy a hacer con eso porque no me estaba dando síntomas, no era lo que estaba buscando, no es lo que me está enfermando, pero ahí está, y ahora qué le hago, ¿no? Me lo opero, ahí se queda. Entonces, muchas veces, por eso los invitamos a todos a que hacerse estudio sea guiado y dirigido a lo que nos está ocurriendo, ¿no? Así es. Que vaya no solamente, a ver, me voy a hacer una radiografía. ¿Cuál es el estudio que más conviene aparte? Porque, por ejemplo, pudiéramos hablar de, en un infarto cerebral de inicio, ¿cuál sería el estudio que pediría primero?
Pues una tomografía simple. Y si estamos hablando de vamos a estudiar deterioro cognitivo o Alzheimer, ¿qué estudio sería el primero? En este caso la clínica, pero la resonancia magnética Claro. tendría más En cuanto a sensibilidad que la imagen. misma tomografía. Claro. Exactamente. Entonces, ¿para qué gastar antes a lo mejor haciéndonos Claro. un estudio que no nos va a dar completa pues continuidad con lo que estamos estudiando? Entonces, es bien importante que siempre sea dirigido, y esto pues para eso estudiamos, para justamente guiar en este proceso, ¿no? que es importante. Ahora, ¿ustedes piensan que las neurociencias van a dar todavía más de qué hablar en la siguiente década? Considero que sí. O sea, pues el cerebro todavía no lo hemos estudiado completo. O sea, somos patrones diferentes, a pesar de que seamos en una línea directa, hijos de papá y mamá, los mismos hijos somos diferentes. Entonces, falta mucho. O sea, todavía está la medicina genética, las neurociencias de la genética, las enfermedades un mundo aparte, genética. Entonces, un mundo aparte, y de eso vamos a seguir platicando. Aquí estoy bien acompañada, vamos a seguir platicando un poco de las neurociencias y ahora sí de qué es el Purple Day. Vamos a una pausa y volvemos. Hola, ¿qué tal? Ya estamos de vuelta en nuestro programa Neurociencias, Factores de Riesgo para la Salud. Recuerden que este es un programa que se realiza en un esfuerzo conjunto entre la UJAT y la Sociedad de Neurólogos de Tabasco. El día de hoy estamos aquí, su presidente y su tesorero están presentes para platicarnos de muchos temas de la neurociencia. Estábamos platicando hace un momento de la variedad de estudios, de cosas que podemos hacer en neurología. Ahora, este mes es especial para nosotros. Digo, todos los meses tenemos como festejos o conmemoraciones en neurología. Este mes tenemos el llamado Purple Day. ¿Qué podemos hablar? ¿Qué es el Purple Day, doctor Sosa? Antes de entrar a esos detalles, es importante considerar que dentro de las diversas patologías que afectan al sistema nervioso central, en este caso, la neurona, es la epilepsia. La epilepsia es un trastorno de salud pública, un trastorno que a nivel universal hace estragos, sobre todo en la población de países en vías de desarrollo. Es uno de los principales motivos de consulta. Así es, o sea, considerado un problema de salud pública, en donde uno de los principales problemas y retos, por eso se crean comunidades, se unen países para crear ligas, tratando de hacer un frente común a una patología con alta prevalencia, con alta persistencia, ¿no? Entonces, en el mundo hay alrededor de 60 millones de pacientes con epilepsia. En México, afortunadamente, ya existimos dentro del gremio colegas que se dedican ya al estudio de la epilepsia, porque las diferentes causas que pueden ser la etiología de esta patología, pues pueden ser diversas de acuerdo a la población, de acuerdo a la etnia, de acuerdo a los países. Es una enfermedad muy, podríamos decir, incluso curiosa, ¿no? Porque es episódica, es paroxística, o sea, yo puedo tener epilepsia y que no se note, ¿no? Así es. Si estoy bien controlada hasta que me da la crisis. Y que pueden ser muy variables, ¿no? Definitivamente. O sea, dependiendo del área donde esté ese generador, donde esté ese cortocircuito, como yo le digo a los pacientes, pues va a ser la manifestación clínica, por eso puede ser variada. Entonces, una de las enfermedades más estigmatizadas en neurología, y yo creo que en las diversas patologías de la salud, es la epilepsia, en la cual se estigmatiza al paciente, y desde años, desde que el ser humano tiene cerebro y se ha ido extendiendo. Más viejo que Matusalén, dice usted, es la epilepsia. Siempre ha existido la epilepsia. Leemos en los cánones antiguos, en la Biblia, o sea,
Y que además, bueno, ciertamente es lo que dice, ya se había reconocido no como epilepsia, sí como una condición, ¿no? Pero ¿qué es este estigma? ¿A qué se refiere el doctor Sosa con este estigma? ¿Qué es lo que pasa? Sí, lamentablemente los pacientes que tienen epilepsia, pues el estigma no solamente es social, sino es un estigma que va más allá, incluso a veces familiar, laboral. El paciente que tiene epilepsia, aparte de arrastrar, aparte de luchar con su enfermedad, tiene que luchar con todos estos estigmas que la gente va colocando a un paciente que convulsiona. Porque un paciente que convulsiona, pues tiene en general menos oportunidades para trabajar. Es decir, el hecho de que en una empresa tú le digas yo convulsiono, la empresa lo ve como un foco rojo. Ese es el estigma. El paciente, sin saber que el paciente con epilepsia, del 70 al 80% de las veces, se controla farmacológicamente y hace su vida como cualquier otra persona. Pues es la mayoría. La gran mayoría. Pero esto es algo que los pacientes pues tienen que luchar día a día. Si a eso le agregas que pues en este mundo que a veces es machista, tener epilepsia, ser mujer, eso conlleva aún más trabajo, ¿no? para sacar a esta enfermedad de las sombras. Porque se piensa así como que está asociado a como fragilidad. Como fragilidad en la mujer, que pues es algo que es porque es mujer, histérica. Es porque es histeria, porque está depresiva, cuando no, realmente es una enfermedad que da tanto a hombres como mujeres, niños o ancianos. No respeta la edad. La importancia de esto es que la epilepsia a nivel mundial, como ya lo dijo aquí el doctor Sosa, pues es de las enfermedades más prevalentes a nivel mundial. México está oscilando entre 10 a 20 casos por cada 1,000 de habitantes. Tabasco está en eso, Tabasco está entre 13 y 14, es decir, es frecuente. Los tabasqueños tenemos una alta incidencia de epilepsia. Las causas son muy variadas, variables, desde que está en el útero, desde que se está formando el individuo, esta parte genética, desde que está naciendo, en los casos de hipoxia neonatal, al que se pasó más allá del tiempo, el que tiene doble circular de cordón, que al no que lloró se al nacer, fuente, que nació moradito, el que nació morado, el que cayó, el bebé que pues tuvo una alteración incubadora. Ya a partir de ahí se inician los mecanismos de epileptogénesis. Pero si el individuo va creciendo en cualquier momento de su vida, puede tener un factor que le desencadene epilepsia. Desde un golpe en la cabeza, que pueda perder o no el estado de alerta, desde un infarto cerebral al paciente que es diabético y es hipertenso, desde la misma demencia al paciente que es el paciente de nuestra tercera edad que tiene la enfermedad de Alzheimer. Cualquier cosa puede que lesione el cerebro, que inflame el cerebro, puede tener la capacidad de propiciar una hiperexcitabilidad neuronal que a la larga pierda los mecanismos que inhiben esa hiperexcitabilidad y genere la epilepsia. Pero también podemos encontrar pacientes que tú le haces la imagen y no encuentras ninguna lesión. Nada estructural. Nada estructural, pero que está catalogado como una epilepsia desconocida o criptogénica, como se comentaba anteriormente, pero el paciente sigue teniendo epilepsia. El paciente tiene que tener tratamiento y el tratamiento, una vez que se diagnostica el paciente, es a largo plazo. Claro. ¿Sí? Y es el paciente que es disciplinado en su tratamiento, tiene un mejor pronóstico que aquel paciente que piensa que tomándolo por un par de meses ya su enfermedad está vencida. Claro, aquí creo que es bien importante, hay muchas cosas que acotar, ¿no? Ahorita vamos a hablar de otras situaciones que nos pueden generar a lo mejor tener una crisis, pero me gustaría a lo mejor hacer puntualmente, ¿no? Ahorita que decías de los fármacos, Emanuel, muy frecuentemente dicen es que yo me lo tomo una vez al día. ¿Existe en el mundo algún fármaco que actúe 24 horas para epilepsia? Sí, mire, dentro de los medicamentos hay medicamentos que pueden, su dosificación ya está establecida. Hay quienes se toman cada 8 horas, hay que se toman cada 12 y hay algunos que son de liberación prolongada y pueden utilizarse cada 24 horas, pero eso lo determina el médico especialista. Los de liberación prolongada, los fármacos que existen para epilepsia, sí están, pero
no son los más frecuentes que te vas a encontrar en la farmacia. Los que encontramos generalmente son de liberación inmediata. Existen medicamentos como liberación prolongada, como por ejemplo el levetiracetam de liberación prolongada, y que se puede tomar cada 24 horas sin duda, pero bajo la prescripción médica de decir este paciente tiene esta característica para darle cada 24 horas, este tiene la característica para darlo cada 8 horas o cada 12 horas, o dependiendo de la característica del individuo, si es una mujer, si es un hombre, si está fértil, si ya no es fértil, si es mayor de edad, si es niño, si tiene problemas del hígado, si tiene problemas del tiene riñón. ansiedad, si tiene... Cada uno de los factores de cada paciente hace idóneo hacia un medicamento en particular. Lo bueno es que tenemos una amplia gama de fármacos actualmente para tratar la epilepsia, ciertamente, ¿no? Hay algo importante para complementar lo que está diciendo el doctor Emanuel. O sea, independientemente del estigma, están los tabúes, lo mal comprendido. O sea, es una enfermedad en la cual pues, se han creado, valga la redundancia, creencias alrededor de ella misma. Como por ejemplo, ¿cuáles? Como por ejemplo que sea un demonio un espíritu metido, chocarrero, un espíritu dentro de esa persona, la hechicería, la brujería. Todavía en pleno siglo XXI seguimos pensando en cosas en este pensamiento mágico religioso, ¿no? Efectivamente, entonces eso también forma parte de nuestro gremio aquí en Tabasco, de dar a conocer, de educar a la población. ¿Y por qué es importante? Porque no todas las crisis epilépticas son motoras, no todas son convulsivas. Las crisis consideradas como ese pensamiento de transformación, de alucinación, llámese una alucinación visual, auditiva o transformación de mi pensamiento, comportamiento, en la cual pueden decir que estoy hechizado, puede ser una crisis epiléptica. Hasta se puede confundir con otra enfermedad, que si ya tiene esquizofrenia o tiene alguna otra cosa, ¿no? Ahí... Inclusive pacientes que dan la impresión de estar drogados, pueden estar sufriendo crisis y realmente, y ahí viene el estigma, ¿no? O sea, que te catalogan por una expresión que tú puedas tener o por una cara que tú puedas mostrar en un momento dado. Como que de pronto, como esto es muy aparatoso, o sea, el ver a alguien con una crisis es algo aparatoso. Aún para los que lo hemos visto varias veces, volver a ver a alguien con una crisis, pues es algo que no podemos contener, que no se puede resolver, que sabemos que se va a acabar la crisis, pero es algo que llama la atención. Entonces, ¿qué es lo que yo tendría que hacer si veo a alguien con una crisis epiléptica? Si es una crisis motora o la típica convulsión, lo primero, como se dice en nuestro gremio, ¿no? Primero no dañar antes de intentar pensar que estoy haciendo algo benéfico, ¿no? O sea, lo principal es ayudar al paciente que no se golpee, o sea, ponerlo en una posición que sea libre de la manifestación de esa crisis motora, porque nosotros sabemos que va a terminar en menos de una canción. Por ahí decía yo a un colega, las crisis duran menos que una canción. O sea, menos de 3 minutos. Menos de 3 minutos, Eso, cuando mucho, menos que sea una ópera, ¿no? Pero Sí, ya sería un estatus epiléptico. Pero entonces, eso en menos de 3 minutos, normalmente la crisis se autolimita. Entonces, primero no hacer daño. No Claro. me voy a poner a abrazar a alguien, a querer contenerlo. Esos movimientos. Darle respiración de boca a boca, porque además, o sea, es que digo, es muy aparatoso, se escucha incluso un grito o que se está como ahogando. Gruñidos, vocalizaciones. Salivación, o sea, sí se ve muy aparatoso. Y algo que pues siempre vamos a observar es que si en ese instante la vejiga estaba llena o la ámpula rectal estaba llena, puede haber una emisión tanto de contenido fecal como de orina, porque en ese instante estaba llena, no significa mayor gravedad en un momento dado. Que cada vez vaya a pasar, ¿no? Así es. Entonces, es importante primero no dañar. O sea, en nuestro afán de tratar de auxiliar a una persona es dejarlo en una posición cómoda, que su cabeza no se vaya a golpear. Si ya de por sí, si a lo mejor ya se golpeó, pues tratar de a lo mejor poner algo suave para que esté ahí
pues si está con movimiento motor, que la cabeza no esté rebotando sobre una pared dura. Como una almohadita, algo Ponerlo así, y alejar lateralizado, siempre es importante poner al individuo lateralizado por si en ese instante también viene una acción de vómito que casi siempre puede acompañarse. Si hay vómito, o sea, no vaya a sufrir aspiración de ese contenido. Entonces, eso es lo importante. Y apoyarlo, decirle no ha pasado nada, y después puede haber un estado confusional, post-crisis, también va a pasar en menos de 5 minutos. Y una vez pasando, hasta media hora, también porque está como con sueñito y todo, ¿no? Pero ya una vez pasando esto, la persona queda normal. O sea, si yo estoy controlado, puedo trabajar, puedo estudiar. Regresa a su estado basal. Puedo casarme, puedo tener hijos. Claro. Ni le van a pedir permiso, ¿verdad? No, pues un vale le van a pedir. Sí. Es importante que antes, algo importante que mencionabas, cuando la mujer es epiléptica, pues casi es no dejarla ser, porque consideran que la epilepsia la va a heredar a las generaciones siguientes, y eso es una mentira. Entonces, actualmente, una paciente que quiere formar una familia y encuentra a su pareja que la comprenda, que se va a casar con una persona, con un individuo con valores, no con un paciente que tiene epilepsia, sino con otra cosa más allá, que significa que la va a apoyar y que pueden tener familia aún tomando fármacos. Lógicamente, tenemos que conocer toda una serie de riesgos que conlleva el tomar un fármaco en la mujer, por la posibilidad de teratogenicidad. O sea, de que haya daño en la formación de un bebé, ¿no? Así es. Mientras esté en el embarazo. Entonces, todo esto es muy interesante. Doctor, antes de que nos vayamos a la pausa que se nos acerca, ¿qué es el Purple Day? Pues sí. El Día Púrpura o el mes púrpura es en honor a Cassidy Megan, una niña de 9 años que en el 2008. 2008, sí, tenía 7 2008. años, 7, 8 años, 2008. Una niña empieza a intentar llamar la atención en la escuela, que no la discriminaran, que ella no tenía algo malo. Y cada vez que tenía una crisis, pues su semblante cambiaba y daba la casualidad que veía siempre una flor morada, la flor de lavanda. Entonces siempre la vio a esa flor muy triste, decía, soy como esa flor. Después de una crisis soy como esa flor, o sea, nadie la toma en cuenta. Entonces ella empieza a los 8 años, 9 años, empieza a intentar crear conciencia en su comunidad, en su escuela, y después ella misma va a la Cámara de Diputados a decirle, enseñen a la población. Esto en Canadá, ¿no? Esto en Canadá. Entonces a partir de ahí empieza a tomar conciencia, un movimiento de enseñanza. ¿Cómo ayudar a estos pacientes? Posteriormente, ya después, con la agrupación de los diferentes expertos en epilepsia en el mundo, que se crea la Liga Internacional contra la Epilepsia, en el 2015, pues ya se estructura una plataforma para dar a entender conocimientos, educación, experiencia, lo nuevo que hay cada año. Perfecto. Y de eso, todo esto, lo que ha pasado, que es muy interesante, cómo los médicos hacemos una parte, los pacientes hacen otra parte, los familiares hacen una gran parte también, complementaria para tratar, en este caso, una sola enfermedad neurológica. Vamos a ir a un corte y regresando platicamos un poquito más sobre la epilepsia. Estamos de vuelta en nuestro programa Neurociencias, Factores de Riesgo para la Salud, y hoy nos encontramos hablando todos del Día Púrpura, de este día conmemorativo que es el 26 de marzo, para hacer conciencia sobre una enfermedad altamente prevalente, como ya mencionó el doctor Sosa, que es la epilepsia. Ahora, hemos platicado de que desde antaño existe reconocida esta enfermedad que se caracteriza por tener crisis. Sabemos que algunas son muy evidentes, otras a lo mejor son más sutiles, siguen siendo crisis, son muy diferentes. Ahora,
Me gustaría que platicáramos brevemente antes de pasar a un tema que me parece súper interesante de las innovaciones. ¿Qué factores de riesgo hay para tener epilepsia? ¿Puedo yo prevenir tener epilepsia, doctor Sosa? Hasta cierto punto sí, sí. ¿Qué tendría que hacer? Por ejemplo, una de las principales causas de epilepsia en México es la hipoxia perinatal. Ok. O sea, ¿qué tengo que hacer para que yo no sufra al nacer, no me falte oxígeno al nacer? Entonces, lógicamente aquí es tener un control prenatal bien llevado, para darme cuenta que el bebé, como dicen aquí en Tabasco, está lazado. Ajá. Yo siempre pregunto, ¿cómo nació? ¿Nació bien o nació lazada? Nací lazada. Ok, ese es un factor de riesgo. Lazada, o sea, el cordoncito El cordón alrededor del cuello. Alrededor del cuello. Que obviamente pues, nos está medio asfixiando, ¿no? O sea, Así del es, bebé. al nacer. Entonces, si eso se detecta mediante un ultrasonido, que prácticamente en un control prenatal lo van a solicitar, Claro. o sea, pues ya se toman decisiones preventivas de que posiblemente esa mamá no va a poder tener al nene al nacimiento por parto vaginal, sino va a tener que ser una cesárea programada, Ahorita que no decía, de urgencia. Esa prevención desde antes de ser concebidos, casi, porque también el ácido fólico, ¿no? O sea, ¿qué importancia tiene también? Sí, el ácido fólico, digo, es de las cosas que más recomienda el ginecólogo, pero el ácido fólico es importante para la formación del tubo neural, es importante para la formación de todos los circuitos neuronales, y una paciente que no toma ácido fólico durante el embarazo, pues siempre existe el riesgo de malformaciones, ¿sí? Claro, ahora... El ácido fólico, el hierro, siempre es fundamental en el tratamiento que lleva la paciente en su embarazo, ¿no? Ahora, no sean así, no lo empiecen a tomar al 5º mes de embarazo. No, pues ya. Digo, pues si quieren mal no les va a hacer, pero ya se formó el bebé. El tubo neural, ahorita que lo mencionaba, se forma que las primeras 8 semanas. Las primeras 8 semanas de gestación. Entonces ahí la importancia de que el paciente que tiene epilepsia tiene factores de riesgo desde antes del nacimiento. Claro. ¿Sí? El recién nacido que tuvo una madre que probablemente tenía algún problema de adicción, ¿sí? Tiene mayor riesgo que aquella madre que no tuvo ninguna adicción. ¿Adicción como al alcohol? Adicción al alcohol, adicción a cualquier tipo de droga. Marihuana, cocaína, anfetaminas, cualquier tipo de droga. Fentanilo, cualquier droga que se tome en la etapa prenatal conlleva un riesgo de tener alteraciones en el recién nacido. Entonces, de entrada ya el paciente que tuvo una madre que probablemente no se cuidó, entonces tiene el riesgo de tener alguna alteración. Y no solamente hablamos de epilepsia, ¿no? Sí, claro. Hablamos de algún retraso mental, en este caso discapacidad intelectual, hablamos de otras alteraciones que del neurodesarrollo, pero pues sí tiene que ver mucho la formación del individuo en esos 9 meses. Ahora, supongamos la libré. Quizás complementando un poquito, sobre todo en las mujercitas, en la población de edad fértil, el tabaquismo. A pesar de no ser una droga ilícita, o sea, que es aceptado, el tabaco también se ha observado que lleva una carga de alteración en el producto, o sea, productos con bajo peso, la nicotina va produciendo vasoconstricción y vasoespasmos en los vasos placentarios y lógicamente eso va a repercutir en una adecuada oxemia del bebé. Ahora, ahorita me vino a la mente, ¿no? Esto hablamos de drogas ilícitas, entramos a tabaco que es parcialmente aceptado, ¿no? Ya no en interiores, pero sí en exteriores. ¿Y qué hay de las drogas lícitas prescritas? Por ejemplo, clonazepam, las benzodiazepinas. Esto también, si yo lo tomo en el embarazo, ¿da riesgo a que mi bebé salga mal? Definitivamente. Okay. ¿Por qué? Porque durante el sueño, si yo tomo una benzodiazepina, puedo tener más relajamiento muscular. O sea, mi oxemia en la noche disminuye. Claro, disminuye porque estoy relajado y no voy a tener una buena fuerza para estar respirando, y eso puede conllevar. Aparte de que atraviesa la placenta. Independientemente de lo otro, ¿no? Del metabolismo, de que va también
a repercutir sobre el producto. Claro. Y si tengo, de por sí el embarazo va a provocar toda una serie de alteraciones en el sueño, va a favorecerse la posibilidad de desapneas de sueño. Ok. Bien, o sea, si ya roncan, ni lo intenten, ni empiecen, por favor. Hay que aceptar otras medidas. Y siempre, como dice el doctor, creo que lo principal es llevar control prenatal, acercarse al centro de salud, a la ginecóloga, al ginecólogo, para que les lleve ante la duda y todo, de todo lo que estamos tomando, incluso si es herbolaria. ¿Sí? Porque también, o sea, hay por ahí algunas sustancias, obviamente, neuroquímicas, que también les gusta el sistema nervioso y también pueden hacer acción sobre él, ¿no? Supongamos que ya la libré al nacimiento y ya soy un adulto. Por ejemplo, yo hoy como adulta, ¿puedo hacer algo para prevenir epilepsia? Definitivamente. Ahí nos vamos a las causas. Cada grupo etario tiene una posibilidad de tener una causa específica, ¿no? O sea, en los adolescentes posiblemente los accidentes automovilísticos que causan traumatismo craneoencefálico, que van a causar... La moto. Exactamente. La moto sin casco, en la cual van a haber posibilidades de mayor grado de contusión, sí, claro, aunque no se vea, aunque ya cuando yo me levante ya estoy medio nada más urumbo. Exacto. O sea, posiblemente ahí ya tuve una contusión hemorrágica, una contusión cerebral. Y lógicamente pudo haber daño de microhemorragias, como le sucede a los boxeadores, como le sucede a los deportistas de contacto demasiado fuerte, pueden fútbol sufrir americano y esto, ¿no? Definitivamente lesiones que van a repercutir más adelante. O sea, evitar golpes acá. Claro. O sea, tomar las medidas preventivas para minimizar cuando menos si yo sufro un accidente. Claro. El cinturón de seguridad, en la cual el paciente sale disparado, la persona en un accidente, y recibe impacto craneal. Aquí hay que aclarar, a lo mejor no lo teníamos en conciencia, después de un evento, o sea, que tuvo una hemorragia, que tuvo una contusión, que es como el golpe nada más, incluso este latigazo al momento de un accidente, el cerebro adentro está como suspendido, el líquido, y eso genera un movimiento que se golpea contra el mismo cráneo, pero a una velocidad, o sea, por la inercia que vamos en el vehículo y todo, que puede generar un daño, aunque en la primera tomografía parezca, mira, no sangró, qué bueno, bendito, sí, pero ya quedó un daño que me puede generar epilepsia, o sea, puedo generar después epilepsia. Definitivamente, porque los circuitos se pueden alterar más adelante, y sobre todo si más adelante, pues le meto alcohol, si más adelante obesidad. ¿Pero por qué el alcohol? ¿Por qué? ¿Por qué, doctor? A ver. Bueno, el alcohol va a depender de las cantidades. Usted toma vinito, doctor. Ah, sí, pero con las comidas. Un poquito, en la dosis está el veneno, doctor. Claro. Entonces, lógicamente va a depender de la cantidad. Okay. La cantidad, lógicamente, va a provocar toda una serie de alteraciones bioquímicas a nivel cerebral que pueden repercutir. Y si ya tengo una sensibilidad por algo que yo haya sufrido, una encefalitis, un golpe... Voy sumando factores de riesgo. Voy sumando factores de activación. Bien. ¿Y qué otras cosas podríamos hacer como adultos para a lo mejor evitar que yo llegue a tener epilepsia? Yo creo que la parte de cuidar el cerebro hay muchas cosas, dentro de las cuales pues evitar todos los agentes que sean agresivos, evitar las drogas de entrada. En los jóvenes, evitar todo tipo de droga, porque la droga tarde o temprano te va a generar alguna alteración en el cerebro. Desde problemas népsicos hasta epilepsia, hasta alteraciones psiquiátricas, ¿sí? Entonces, de entrada, evitar... Vasculares. O sea, cuidar, si soy diabético, cuidar mi nivel de glucosa. Si yo soy hipertenso, cuidar mi nivel de presión arterial. Si soy gordito, pues lo más probable es que yo me vaya a caminar, me vaya a correr, cuidar mi colesterol, cuidar mis triglicéridos, mejorar mi circulación cerebral, ¿sí? Estos son los factores que ayudan a que ese cerebro sea sano, ¿sí? Otras cosas que uno pudiera hacer, el que le va a dar epilepsia puede tener incluso alteraciones genéticas que la puedan ser como factores de riesgo. Ya se ha conocido que hay pacientes que tienen factores de riesgo para generar epilepsia. Por eso lo preguntamos siempre.
Si el paciente padece epilepsia, preguntamos si su papá o su mamá Claro. o su abuelo tuvo epilepsia. O sea, puedo ya nacer con un gen que sea una predisposición, Sí. pero si yo aparte le meto, o sea, y puede ser que ese gen, dependiendo de qué, lo que llamamos penetrancia, o sea, qué tan fuerte esté metida esa instrucción, yo así explico los genes, son como las instrucciones que vienen en nuestra cajita cuando nacemos, de todo lo que va a ocurrir. Puede ser que me vaya a dar, pero a lo mejor me da antes y yo hago las cosas mal, ¿no? O sea, ahorita decías un término que me gustó mucho, de salud cerebral. Hablamos mucho, o cuidado cerebral, hablamos del skincare, del cuidado de la piel, nos preocupamos más por la piel que por el cerebro, hombre. Sí. O Sí, sea, no. ojalá hubiera brain care. Exacto. Sí. Pues es que el cerebro se tiene que cuidar. Y cuidarlo no solamente para la epilepsia, cuidarlo para las demencias, cuidarlo para nuestra salud mental propiamente. Hay muchas cosas en las cuales una buena alimentación nos ayuda a cuidar el cerebro. Claro. Una buena dieta, la famosa dieta mediterránea, ayuda al cerebro, ¿sí? Pero sí, con la finalidad en los pacientes de epilepsia siempre es evitar todo aquello que agregue una agresión al cerebro, sobre todo las toxicomanías. Okay. Algo que decías sobre la piel, pues es que las arrugas se ven, en cambio las arrugas cerebrales no las vemos, entonces pero ¿qué tal? no pensamos que pudiéramos Es bien impactante estar. cuando a mis pacientes me gusta, dependiendo del trastorno, ¿no? Enseñarles su cerebro a veces en la imagen. Y dice que qué bonito, hasta le puedo tomar foto y no sé qué, aunque ni le entienda, ¿no? Y le digo, el cerebro también tiene circunvoluciones, surcos y suras, y deben tener un volumen y una estructura de acuerdo a la edad, y se nota. Yo siempre les digo, esta persona ha tenido dolores de cabeza frecuentes a lo largo de su vida, o esta persona tiene hipertensión mal controlada, no sé si ahorita o antes, pero aquí dejó la huella. Siempre les digo que todo deja huella en nuestro cerebro. Si yo fumé, si yo tomé alcohol, hay enfermedades de hecho ya asociadas directamente al consumo del alcohol intenso, ¿no? Crónico. Entonces, Claro, incluso hasta los mismos problemas de sueño. El individuo que no duerme, pues es un individuo que va a tener ese cerebro a la larga con daño crónico, ¿sí? Los pacientes que tienen SAOS, por ejemplo, que tienen un problema obstructivo, SAOS es síndrome de apnea obstructiva del sueño, que tienen un problema obstructivo a nivel de las vías superiores, generalmente en la noche están haciendo hipoxia. Esa hipoxia a la larga... pausas al respirar. Pausas al respirar que generan disminución del oxígeno y a la larga ese cerebro se va dañando. Claro. Y es un factor de riesgo cerebrovascular, porque el paciente que tiene SAOS, pues evidentemente tiene riesgo no solamente de tener diabetes, de tener hipertensión, sino tener enfermedad cerebrovascular. O sea, infartos, hemorragias. Riesgo de demencia, ¿sí? Pero en el paciente que tiene epilepsia, si a eso le agregas que tiene epilepsia, el hecho de no dormir bien en un paciente con epilepsia infiere que ese paciente puede tener un pobre control de su enfermedad. Más crisis. Más crisis. O sea, si intencionadamente a un paciente con epilepsia no le buscas que no tenga, o sea, estos tipos de alteraciones del sueño, puedes estar haciendo maniobras, oye, ya le di esto, y como que sigue convulsionando, ya le buscas tantito y el paciente probablemente tiene un trastorno del sueño que al momento de que se lo tratas, el paciente se controla. Es decir, la enfermedad de la epilepsia no solamente es convulsionar y ya me tomo, sino que hay que buscarle otros factores de riesgo que puedan ayudar a mejorar. El estrés y todo esto que también va llevando a lo largo de la vida, que nos va acompañando. Vamos a tener más episodios de estos programas en los que vamos a hablar también del impacto que tiene el estrés, que tenemos también en el día a día de la vida que llevamos actualmente, en las enfermedades neurológicas o en nuestro sistema nervioso como tal. Aquí me gustaría concluir, doctor Sosa, con que le diéramos un mensaje muy breve a nuestros televidentes sobre, a lo mejor que investiguemos un poquito más en Google sobre el Día Morado, que se pongan de morado el 26, sí, eso sí. Que chequemos con una copita de vino, busquemos quién, le invitemos una copita de vino, o tal vez no, a una persona con epilepsia, que veamos tal vez, sepamos que es una persona que puede desarrollarse la mayoría de las veces normalmente. Es que una persona con epilepsia no tiene prohibido degustar una copa de vino como dentro de sus alimentos. Ya con eso, doctor, O usted los una hizo felices. cerveza. ¿Sí?
pero lógicamente moderación. su disciplina, su medicamento, su tratamiento tiene que ser. No Claro. está peleado, pero lo que sí está prohibido es emborracharse. Claro, sí, esto ya creo que nos quedó claro. Y miren, cuando hablamos de cómo podemos cuidar nuestro cerebro, ojalá que todo esto tenga un impacto positivo en cómo vamos a desarrollar nuestra vida. Finalmente, una sola acción nos va a servir para muchas enfermedades. Nos vamos a despedir de ustedes en esta ocasión. Le agradezco mucho al doctor Emanuel Luna y al doctor Sosa por haberme acompañado el día de hoy a platicar sobre este tema tan importante. Y les recuerdo, si tienen alguna pregunta, alguna otra inquietud que haya surgido de esto, tenemos redes sociales. En Instagram estamos como ANTAP-AC y también estamos en Facebook como Asociación de Neurólogos de Tabasco. Nos despedimos y los esperamos en otra emisión de Neurociencias, Factores de Riesgo para la Salud. Hasta pronto.